al capítulo 10, versículo 13 al 16. Son breves versículos, hermanos, pero espero que el Señor me dé la sabiduría y me ayude a poder exponer su palabra como Él quiere hoy hablarnos. Hay mucho, hermanos, en estos tres textos. Les ruego que pongan toda su atención y dispongan sus corazones a escuchar del Señor, hermanos. Antes quisiera platicarles un poco acerca de pero su corazón seguía latiendo. Su corazón seguía latiendo. La mamá la tomó, la abrazó, se subió a la ambulancia, llegaron al hospital. La familia empezó a llegar con ella y ella oraba y oraba, oraba. Y en eso salió el médico con una cara tanto desencajada. Y ella esperaba qué le iba a decir. Y antes de que el médico hablara, ella le dijo: dígame, ¿está mi niña en la sala de emergencias o está con el Señor? El médico decía: su cerebro ya no está. Su cerebro ya no está y su corazón sigue latiendo. Pero dígame, ¿está con el Señor o está ahí en la sala? No le puedo decir, solamente su cerebro ya no está. ¿Puedo entrar a verla? Sí, entre. La mamá entró, tomó a la chiquita y empezó a pedirle al Señor: Padre, te ruego que despertemos de esta pesadilla. Te ruego, Señor, que tú con tu poder, Padre, le des vida, restaura su cerebro. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que me ayude, Señor, y que mi niña simplemente se levante y me diga: mamá, aquí estoy. Pero eso no pasaba, hermanos. Y no pasaba, y no pasaba. Entonces, la madre, triste, salió y comenzó a orar a Dios y le dijo: Señor, te entrego a mi hija. Haz lo que quieras con ella, que sea tu voluntad. Y recordaba un texto en 2 de Samuel, capítulo 12, hermanos, cuando rey David entrega a su hijo a Dios. Y ella recordaba esto, que David oraba y oraba y ayunaba y oraba y rogaba a Dios: por favor, ten misericordia. Entonces cuando ella le dijo a Dios: Señor, que se haga tu voluntad, de inmediato vino paz a ella y se sintió diferente. Y el Señor le trajo a su corazón una sensación de alivio. Y ella dijo: Señor, gracias, porque ella se fue cuando respiró profundo y volteó su cabeza. Señor, es tuya, llévala contigo. Ella se lavó su cara, salió, y los invitados que estaban ahí en su casa, que le acompañaron, le preguntaban por qué estaba tan tranquila. Y recordaba eso David. En 2 de Samuel 12 dice: David, la gente le está preguntando por qué se ve tan tranquilo. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo, aún ayunabas y llorabas, y muerto te levantaste y comiste pan. Y David respondió y dijo: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: Señor, ¿tendrás compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que el niño ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? No. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y David tenía esa paz, sabiendo que algún día se volvería a encontrar con su hijo. Y este texto, hermanos, eso dice: David entrega a Dios a su hijo y dice: él ya no puede venir, pero yo voy a ir algún día. ¿Es inspirado por el Espíritu Santo esto o no, hermanos? ¿Volveremos a ver entonces a los santos? Sí, hermanos. Y este testimonio se los cuento porque queda muy adecuado para la predicación de hoy, hermanos. En estos textos, el título lleva por nombre la predicación: de los tales es el reino. ¿Y sabes a quién se refiere? A los niños, hermanos. Y esta hermana aún sigue en pos del Señor, lo ama, le sirve y continuó su vida aceptando la voluntad de Dios. ¿Nosotros la aceptaríamos igual, hermanos? Amén, Claudio. Amén, mi Gavita. Ustedes la aceptaron. Pues los que han pasado por eso, mi hermana también, Elisa. Y no sé si hay alguien más por ahí que ha tenido que aceptar la voluntad de Dios y decir: Señor, es tuyo. Gloria a Dios, hermanos. Pero llenémonos de gozo porque el Señor está con nosotros.
Y aunque estemos muertos, algún día viviremos, amén, por la eternidad, sin más muerte, ni dolor, ni llanto. Entonces, leamos, hermanos, de los versículos 13 al versículo 16 del capítulo 10, y dice así la palabra de Dios, del 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, el reino de Dios, dice otra versión. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, en los brazos Jesús, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Hermanos, la relación que hay entre la enseñanza de los niños que vamos a ver hoy con la enseñanza del matrimonio y del divorcio que vimos el domingo pasado nos hace confrontar en gran manera, hermanos, lo que hace el divorcio a un compañero abandonado y lo que le hace el divorcio a un niño también. Los niños que son participantes de una familia que se separa, en ocasiones sufren más que la pareja que se separó. Hay una relación importante en esto, hermanos. Aunque la preocupación principal de este relato que vamos a estudiar hoy no es los niños como tal, sino el tipo de gente que puede entrar en el reino de Dios. El tipo de gente que entra en el reino de Dios. Y recordamos, hermanos, que en ese tiempo, no muy diferente a hoy, los niños tenían un estatus muy bajo, más bajo de lo que te puedes imaginar. En ese sentido, hermanos, ellos eran como muchas otras personas marginadas. ¿Sabes qué tipo de persona eran los niños? Como un leproso o una prostituta o un recaudador de impuestos. Claro que no eran malditos, como se les llamaba a estos que acabo de mencionar, pero sí eran menospreciados. Los niños no podían estar aquí entre nosotros en una reunión. Los niños no podían abrir su boca. Los niños eran menospreciados, crecían solos, andaban en la calle, ellos jugaban y hacían cosas. Distinto a hoy en muchos lugares, pero también muy parecido a lo que hoy en día se hace con los niños. Hermanos, la gente había traído enfermos para que el Señor Jesús los tocara y los sanara. Eso lo estudiamos desde el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 8. Intentaban los hombres y mujeres hasta tocar sus vestiduras para ser sanados. Capítulo 5, capítulo 6. Y ahora traen a sus hijos, no para ser sanados o recibir un milagro como tal, sino para ser bendecidos. Yo supongo que los papás decían: este hombre tan poderoso, ¿quién sabe qué pueda hacer con un toque a mi niño? ¿Quién sabe qué podría ocasionar en mi niño? Es un gran hombre. Algo grande debe de hacer. Y ellos obviamente no pensaban en salvación. En relación a la palabra bendecir, habla de hacer un bien muy grande. Está relacionada también con hablar bien. Cuando nosotros decimos que bendecimos la vida de alguien, no es en el contexto pentecostal de aquellos hombres que se sienten ungidos y bendicen a todo el mundo como si fueran Dios. Cuando hablamos de bendecir, hablamos de bien hablar, desear un bien. Pero en este caso llevaban a Jesús para que les diera una bendición sobrenatural, porque sabían que este hombre carpintero que tenía un ministerio activo de milagros y una predicación muy fuerte, pues era poderoso, y los padres lo llevaban ahí. Y es curioso, hermanos, cómo los discípulos de pronto brincan, pues pensaban: el niño no tiene un estatus importante, ellos no pueden contribuir al ministerio de Jesús. Ellos no son ni buenos opositores ni buenos discípulos. Ellos no sirven para nada. De pronto, si los dejamos entrar a la reunión con Jesús, ellos se van a poner a jugar y pueden destrozar algo, distraer a la gente. No, es algo destructivo un niño. Ellos pensaban así, hermanos. ¿Quién sabe cuándo empiece a llorar y comience a salirse de control y probablemente el maestro va a enojarse? Los discípulos están actuando de una manera muy severa en contra de los niños. Prácticamente le dicen: ¡cállense! ¡Shh! ¡Váyanse de aquí!
Algunas traducciones es más fuerte que la que estamos leyendo aquí, hermanos. Dice el versículo 13 en la porción B, y los discípulos reprendían. En otra traducción dice, los regañaban, los corrían, los detestaban. Los discípulos no querían. Ahora, hermanos, ¿de quién estamos hablando? No estamos hablando hoy de los fariseos y los escribas, estamos hablando de los discípulos. Entre ellos está Juan, el discípulo del amor. Es extraño, hermanos. Obviamente es algo santo lo que ellos quieren hacer, dejar a Jesús en paz, pero lo hacen de la manera equivocada, hermanos. Los discípulos saben que un niño no puede servir de mucho. Es mejor dejar a los niños en el jardín. ¿Sabes qué? Saquen a los niños, déjenlos fuera. No vayan a empezar a molestar, a tener hambre, a llorar. Deben estar ellos fuera, lejos de nosotros. Enciérrenlos en un cuarto, no nos molesten, no molesten al maestro. La única sorpresa, hermanos, para los discípulos es que recientemente hemos visto que el Señor Jesucristo tomó a un niño en sus brazos y dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos pequeños, me recibe a mí. Y parece que los discípulos, hermanos, no tienen oídos, no tienen ojos, no tienen memoria. Porque el Señor Jesucristo acaba de tomar un niño en sus brazos y lo bendijo. Ahora, cuando hablamos de niño relacionado con brazos, ¿qué tipo de niño crees que es? Un bebé. Un bebé que no puede tener una acción por su propia cuenta en relación con aceptar o no a Jesús. Él no puede tomar alguna decisión. Es un bebé en los brazos, depende enteramente de su padre y de su madre. Y los discípulos no quieren que estén ahí. Eso sucede, hermanos, en nuestra vida. Eso sucede aún en las iglesias cristianas. Podemos estar hablando tú y yo de las cosas del Señor y puede llegar mi niño o tu niño a hablarnos algo y le podemos decir, ¿qué no ves que estoy hablando de Jesús? ¿Sabes que a Jesús le es más importante el niño que tu plática con otra persona? Eso sucede, hermanos. A mí me fascina ver siempre la actitud mala de los discípulos, pero siempre compararla con nosotros, porque lo más fácil es decir, ay, qué discípulos, ¿cómo es posible? Los niños tan bonitos. Pero nosotros lo hacemos, hermanos. ¿No ves iglesias que tienen salones para los niños? Porque no creen que el Espíritu Santo puede hacer una obra como la que está haciendo en nuestra iglesia. ¿Sabes que tenemos un montón de niños aquí pequeños y están callados escuchando el sermón? Nos costó un buen rato, hermanos. Nos costó un rato adaptarnos. A los predicadores nos costó trabajo, hermanos, escuchar niños llorar. Pero el Señor quiere que la familia esté ahí. Es más cómodo para mí, para ti. Vamos a aventarles un salón y vamos a contarles un cuentito de la arquita de Noé. Y vamos a contarle el cuentito de Moisés. Y vamos a contarle el cuentito del niñito Jesús. No, hermanos, por eso la mayoría de nosotros estamos como estamos, porque nuestros padres no nos enseñaron la ley de Dios y nos hablaban con mucho cuidado. Eso sí, no nos cuidaban tanto del mundo, pero sí nos cuidaban de escuchar palabras antisonantes que incluya la palabra de Dios. El Señor Jesús quiere tenerlos ahí, hermanos. Y parece que estos hombres no recuerdan que Jesús acaba de decir, el que recibe a uno de estos pequeños, a mí me recibe. A mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino recibe a quién, hermanos, al que me envió. ¿Qué pasaba con los discípulos, hermanos? Por eso el versículo 14, el Señor Jesús se enoja. Mira, una traducción, Reina Valera en inglés traducida, dice, y viéndolo Jesús se enojó. La Reina Valera que tú tienes, dice, viéndolos Jesús se indignó. ¿Tú te imaginas a Jesús enojado? Te das cuenta que la mayoría de veces, la mayoría de la iglesia, hermanos, ya han comprendido la verdad de Jesús, pero antes creíamos que Jesús era pues así de bien parecido como está en las fotografías. Y ese estilo es un tanto hippie. Entonces los hippies guapos son como muy ligeros en su manera de hablar, muy tranquilos, muy pacíficos, hablan tranquilos. No, hermano, todo bien, no pasa nada. Jesús no era así, hermanos. Jesús en realidad tenía un carácter fuerte también. Jesús tenía autoridad. Y la palabra autoridad no acomoda con una persona introvertida, silenciosa, que no tiene poder al hacer o al mandar.
el Señor Jesús tenía, y dice que se indignó o que se enojó o que aborreció a sus discípulos. Recuerda que la palabra aborrecer es en relación a amar menos, es decir, se desesperó. No en muchas veces aparece el Señor enojado, hermanos, aparece contristado, aun cuando los fariseos le negaron recibirlo y creer en él. Dice la Escritura, ¿recuerdan? Se compungió de corazón. Y esa palabra compungido habla de una palabra que en realidad duele. Al Señor le dolieron sus entrañas, no su orgullo de que no le saludaron. ¿No? Te doy la mano y no me la das, y mi orgullo me pega. A Jesús no le importó eso. A Jesús le importaba la salvación que ellos habían perdido, hermanos. Les fue ofrecida Jesús, el Salvador, el autor y consumador de la fe, enfrente de ellos. Y ellos le dieron la vuelta y se fueron. Y al Señor le dolió dentro de él. El Señor Jesucristo se enoja, hermanos. Y tiene muchísima razón. Parece que a los discípulos se les olvidó, hermanos, que el modelo a seguir no es el del hombre, sino el modelo a seguir es el de Jesús. Si tú te preguntas, ¿y cómo tengo que ser como cristiano? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Como Pastor Emanuel, o Pastor Raúl, Pastor Charlie, como el hermano Paul Washer? ¿O como quién? No, como Jesús. Como Jesús. Y las mujeres también, hermanas, como Jesús. Como Jesús, tienes que buscar cómo era Jesús y actuar de esa manera. Es la única manera, hermanos, que en realidad vamos a poder vivir bien en esta tierra como cristianos. Me refiero bien, no en cuanto a la prosperidad de lo material, sino bien para poder soportar cualquier cosa disfrazados en Jesús. De lo contrario, no, hermanos. Pero parece que a ellos se les ha olvidado eso. Hermanos, ¿por qué el Señor Jesús crees que se enojó? Porque no dejan ir a los niños. Si te das cuenta, habla que los padres le llevaban, dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los papás eran los que los llevaban, no las mamás. Los papás llevaban ahí y los discípulos reprendían. El Señor Jesús tiene motivos para enojarse. Número uno, que ama a los niños. Y Él quería enseñarnos algo, como lo enseñó ahí. Pero número dos, el Señor Jesús sabía que si los discípulos se anteponían entre los niños que querían llevar y Jesús y los padres, si ellos se ponían ahí en la frontera, iba a haber un problema y riña. Hermanos, ¿saben que muchos de nosotros amamos a la gente porque la gente ama a nuestros hijos? Cuando no aman a mi hijo o a mi hija, yo no amo o difícilmente puedo amar a la persona que no lo ama. Mamá, ¿tengo razón o no? El Señor Jesucristo sabía que si los discípulos rechazaban a los niños, iban a tener riña con los padres. Y lo que menos quería el Señor era tener problemas con los seguidores suyos. Parecía que no entendía. Los discípulos probablemente pensaban como hoy piensan los romanos, los católicos romanos, la secta romana, que tienen a su papa encerrado en una vitrina, como le pusieron papamóvil, y va intocable como si fuera un mono de porcelana. Y van guaruras alrededor, no lo toquen, no lo hagan. Y hemos visto videos en donde alguien lo toca sin que él dé permiso y se molesta. El Señor Jesús no, hermanos. El Señor Jesús servía. El Señor Jesús más adelante lava los pies de sus discípulos. Y no te imagines un pie de princesa, imagínate un pie de alguien que caminaba en guaraches por el desierto. Juanetes y hongos, hermanos. El Señor Jesús es distinto. El Señor Jesús venía a decirnos que el que quisiera ser el más grande en su reino tenía que ser el más pequeño en la tierra. El Señor Jesucristo dijo, yo me quité la corona de oro, mis vestimentas de rey soberano sobre todo el universo y me vestí como siervo. ¿Quieres ser mi seguidor? Tienes que ser como yo. Entonces no empataba, hermanos, lo que los discípulos querían. Recordemos capítulos atrás que los discípulos imaginan que Jesús es el libertador de la opresión romana. Y ellos piensan que en cualquier momento el Señor va a silbar y bajar un ejército de ángeles y aniquilar a Herodes y al César y para que su pueblo se levante y reine. Ellos no comprendían que el reino de Dios era distinto, hermanos. Ellos no entendían, como a veces nosotros no entendemos por qué pasamos por ciertas situaciones desagradables. Ojo, que no sean consecuencia de tu pecado, porque si es por tu pecado,
Tienes que decir gracias, Señor, por humillarme y disciplinarme. Pero cuando vas bien en Cristo, por su gracia, que estás caminando en obediencia, que estás quitando el pecado de tu vida, que estás constantemente orando, leyendo la Biblia, hermanos, durante todo el día, meditando en Cristo, estás en Él y de pronto las cosas se ponen peor. La mayoría de nosotros volteamos y decimos al cielo, ¿por qué, Señor? He estado de tu mano. He estado bien contigo, Señor. ¿Qué pasa? ¿No me amas o qué hice mal? ¿Qué no han entendido que este no es nuestro reino, hermanos? ¿Que esta no es nuestra casa? ¿Que estamos aquí como extranjeros y peregrinos, como embajadores de un lugar en el que no pertenecemos porque hemos sido hechos hijos de Dios? Y el reino de Jesús, le dijo a Pilato, no está aquí, sino está allá. Y a veces no entendemos, hermanos. Queremos ver que las cosas salgan bien, no queremos enfermarnos, queremos que todo prospere, no tener problemas, porque cuando llega nos aferramos al mundo, llamamos al mundo y decimos, ¿por qué, Dios? Y ahí comenzamos a pedirle al Señor, Señor, sácame de este apuro, cuando el Señor te metió en ese apuro para humillarte. Los discípulos están en una situación muy similar, hermanos. Ellos no entienden que ser pequeños, ser servidores, relacionarse con leprosos, prostitutas, cobradores de impuestos, ladrones, asesinos, gentiles, es lo que Jesús vino a hacer. Eso es, hermanos, lo que Jesús vino a hacer. Por eso el Señor se enoja, versículo 14, porción A. Jesús sana a un leproso, hermanos. Jesús sana a un paralítico, a un hombre con la mano inmóvil. Jesús sana a un endemoniado, hermanos, a una niña pequeña, a una mujer y su hija, que eran gentiles, a un sordo, a un ciego, a un niño pequeño, hermanos. Ellos no entienden. Jesús se sentó con recaudadores de impuestos, hermanos. Se sentó con pecadores. El Señor Jesucristo convivió con prostitutas y aún le salvó la vida a una, hermanos. Ellos no lo entienden. Esto no sucede a la iglesia de hoy en día, hermanos. Si vemos algunas iglesias pequeñitas que no crecen o que no hacen mucho o que sus pastores no tienen una economía abundante, decimos, algo están haciendo mal. Porque Jacobo lo que tocaba lo bendecía y lo multiplicaba. La iglesia cristiana, una iglesia que padece, una iglesia perseguida, una iglesia pobre, hermanos. Claro que ahora pues todos los falsos profetas quieren demostrar que Cristo está con ellos en base a sus riquezas y al bienestar. Y reciben a toda la gente ponderosa y la gente que aparenta tener una buena economía, los que no. Aunque no me lo crean, hermanos, una iglesia cercana a este lugar, una iglesia en Zapopan, Patria, Mariano Otero, sus pastores en una reunión le dicen a los evangelistas, les pedimos una cosa, gente pobre no traigan, por favor. Son problemáticos, traen solo chismes, traen situaciones incómodas, no queremos. Queremos gente que no sea así. Es algo muy humano, hermanos. Es algo muy humano. Estoy hablando de un niño y dices, no, pero un niño no es rechazado. En ese entonces sí. O tú con qué facilidad puedes abrazar a una gente perfumada, bien vestida, y con qué facilidad lo haces con una persona de la calle, maloliente. ¿Te das cuenta? O dime que lo haces igual, y que lo saludas de beso, y que lo abrazas igual. No, hermanos, no es verdad. Que el Señor Jesús nos sane en esas áreas. Los discípulos no están del todo mal o diferente a nosotros. Si nosotros tocan a nuestra casa y es un vagabundo, ¿no? ¿Qué quiere, Señor? Pero ¿qué tal si se estaciona un coche de lujo o una limusina y se baja un hombre bien vestido? Y, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante, pase. Ellos están igual, hermanos. Ellos ven a los niños como algo deplorable, algo que no tiene peso, que ¿para qué? Pero el Señor Jesucristo está diciéndoles muy molesto que no se los impidan. Por eso, hermanos, en el capítulo 9, versículo 35, le está tratando de decir, si alguno de ustedes quiere ser el mayor, si alguno de ustedes quiere ser el primero, si alguno de ustedes quiere ser el más reconocido en mi reino cuando estemos allá, sea el más pequeño y el servidor de todos. El servidor de todos.
Los verdaderos ministerios no únicamente son los del pastor y los diáconos, sino los verdaderos ministerios son de todos los cristianos. Y los cristianos marcan la diferencia como cristianos cuando tienen amor y deseo de servir a los débiles y vulnerables. O sea, ¿quieres tú saber si en realidad eres un cristiano verdadero o no? Está muy relacionado con el amor que tienes para la gente débil y vulnerable. Muy relacionado. Conforme a la Escritura, claro, hermanos, no me atrevería a juzgarte sin la Escritura de por medio. El Señor Jesús molesto, hermanos. Molesto pero sin pecado. Es lo hermoso de Jesús. Molesto perfecto. Molesto sin pecado. Nunca pecó el Señor. Igual a nosotros pero sin pecado. Idéntico, hermanos. Dolor de cabeza, algo de estrés, a lo mejor un calambre, hambre, probablemente una gripa, tos, hermanos. Igual a nosotros, pero sin pecado. El Señor molesto les dice, dejen a los niños venir y no les estorben. Mira, tu traducción dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidas. ¿Te das cuenta? Las palabras en las diferentes traducciones. Es hermoso, hermanos, ver el significado en realidad de la palabra. Recordemos que el griego es mucho más profundo y más exacto. Y nos ayuda a ver algunas traducciones. No se los impidas. Y en otra versión dice, no les estorbes. No les estorbes. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no les estorbo? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Es como tender una alfombra roja para que pase la eminencia. Ok. Las prostitutas, los recaudadores de impuestos, los inválidos y los niños pasan por ahí delante de Jesús. Completamente diferente, hermanos, a lo que nosotros esperamos. Nosotros esperamos que los grandes hombres y mujeres de Dios son grandes en la tierra. Con mucha elocuencia al hablar, al desenvolverse, con grandes ministerios, mucho dinero. No, hermanos, que no siempre esas personas no son del Señor. Hay hermanos que tienen mucho dinero y ministerios muy grandes que son de Cristo también. Pero de la misma manera ayudan y bendicen. Esa es una característica, hermanos. De los tales es el reino de los cielos. De los tales. Hay una relación grande, hermanos, entre los despreciados con los niños. Dice, hermanos, el versículo 14 y 15, dice, no les impidas porque de ellos es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Recibir el reino de Dios tiene relación con la oración falsa, porque no es bíblica, de pasen aquí al frente quienes no han recibido a Jesús en su corazón. Y pasan aquí y te recibo en mi corazón y lloro porque me abandonaron, porque estoy pobre, porque estoy enfermo, pero no por Jesús. Y digo, ya, Señor, te recibo. Y el pastor les dice, felicidades, son salvos desde hoy. Y luego después ellos se portan mal y cometen errores y vuelven a ir al culto y dicen, bueno, hermanos, por si acaso no oraron bien la oración del pecador, vuelvan a pasar otra vez para que vuelvan a ser salvos. No, hermanos, nosotros teníamos un corazón de piedra asqueroso, lleno de estiércol. El Señor Jesucristo no puede entrar a un corazón así, hermanos. Él es el Rey Santo. Él tiene que arrancar el corazón y poner uno nuevo de carne para que el Espíritu Santo pueda morar ahí, poco a poco, plácidamente. Digo poco a poco porque la santificación es un proceso que el Señor hace en nosotros. Entonces, ¿tiene que ver con eso? Recibe el reino, hermano. ¿Cómo? Ora conmigo. Señor, recibo tu reino como un niño. No, hermanos. Está hablando de confianza. ¿Cómo es un niño? ¿Cómo es un niño que tiene hambre? ¿Cómo es un niño que tiene sed? ¿Cómo es un niño en cuanto a la confianza con su padre y con su madre? El niño no duda si le dices, ven por acá. Hice un ejercicio con mi hijo André. André, cáete de espaldas, hay un colchón. ¿Y qué hizo André? Se cayó de espaldas, hermanos. Y claro que no había colchón. Lo detuve, no se preocupen. Eso es. Recibir el reino es como estar, hermanos, atados de brazos, con su mantita, y que te llevan ahí. No tienes otra cosa más que voltear a ver a Jesús, sonreír y agradecer. Es algo muy similar a lo que hacemos aquí, hermanos.
Ustedes como niños tienen la opción de ir a Jesús para que los bendiga, o tienen la opción de actuar como adultos, ser incrédulos, entrar en sus rollos de carne, envidia, ego. El pastor me está hablando a mí, ya conoce lo que hice, de seguro quiere humillarme, hacer daño. ¿Qué le platicaste, mi amor? ¿Por qué está predicando eso? Esas cosas de adultos. Los niños van, hermanos, a ojos cerrados. Si a nuestros hijos le decimos, mira, abre la puerta y camina, aunque hubiese un precipicio, si tú le dices abre la puerta y camina, tu hijo va a abrir la puerta y caminar. Y por eso el Señor dice, les aseguro, no hay falla. Si no recibes el reino como un niño, no irás al reino. Ahora, ¿esto tiene relación, hermanos, con la salvación por obras? No, definitivamente no, hermanos. ¿Quién piensa aquí que la salvación es por una buena obra? Nadie. ¿Por qué es la salvación, hermanos? Por gracia, a través de la fe. Ok, es gratuita, hermanos. Pero ¿cómo yo puedo darme cuenta si en realidad he recibido gracia y fe salvífica? Tony, por frutos, por mi confianza, por mi oración, hermanos. Porque no únicamente estamos aquí orando el domingo y ya me voy a la plaza, al cine, una vida normal, igual que el mundo. No, hermanos, los frutos. Y los frutos no nos sirven para condenarnos, sino para avisarnos. Hey, ¿estás seguro que ya has sido salvado? ¿Estás seguro que ya confiaste como un niño? ¿Tienes algún problema o alguna situación y clamas? ¿Estás delante del pecado, del adulterio, fornicación, de la pornografía, del odio, de los celos, de la ira, la contienda, y clamas en tu Salvador de inmediato antes de caer? Señor, ayúdame, Padre, estoy a punto de caer al abismo, Señor, a ofenderte, ayúdame. ¿Y eres rescatado? ¿O continuamos deliberadamente cayendo constantemente en esas obras de la carne que son para aquellos que no heredan el reino de Dios, según el apóstol Pablo, capítulo 5 de Gálatas? Dice, los que hacen tales cosas no heredan el reino de Dios. Los que practican, es el original. Los que practican, ¿sabes qué es practicar? Nos vemos el lunes, el próximo lunes otra vez, el lunes otra vez, el lunes otra vez. Practicar. No quiero decir que el cristiano no peca, hermanos, no se confundan. Pero cuando el cristiano cae en pecado, cae como niño a los brazos de Jesús pidiéndole perdón. Señor, me equivoqué hoy 10 veces, 15, 20, Señor. Mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija tienen razón. ¿Cómo puedo llamarme cristiano, Señor? Qué miserable soy. ¿Cómo puedo ser así, odiar y celar y no ser generoso? ¿Cómo, Señor, puedo hablar de esa manera si soy tu hijo? Ese es un cristiano. Aquellos que están igual, hermanos, no han creído, no han recibido como el Señor. ¿Y sabes qué hacen? Literalmente salpicándose en la sangre de Jesús, brincando en la sangre y salpicados, sin ser limpiados. Eso es. Y dirás, oh, qué fuerte, no exageres. No exagero, hermanos, es aún peor de lo que yo te pueda decir. Platicábamos el miércoles pasado, nuestra esfera, nuestra mente finita no puede comprender lo que significa todo esto. Lo único que podemos saber es que necesitamos estar domingo a domingo aquí, miércoles, viernes, juntándonos, porque cuando no, de inmediato nos enfriamos. De inmediato vamos al mundo. De inmediato a mentir, a hipócritas, a hablar de Cristo con una lengua como de una persona que jamás ha conocido al Señor. Y esas cosas, hermanos. Pero cuando estamos aquí delante del Señor, porque el Señor nos ha traído aquí, ¿lo dudas? El Señor te ha traído aquí, dice la Escritura, nadie viene a mí a menos de que el Padre le envíe. 2 o 3 reunidos, ahí estoy en medio de ellos. Aunque lo dudes, el Señor está aquí en medio de nosotros. Aunque digas, por eso recibe como un niño y cree como un niño. Si yo le digo a mi hijo, tengo $1,000,000 aquí en la mano, ¿me crees? Ay, papi, que sí. Pues sí, te creo. ¿Tú crees que Jesús esté aquí en realidad? Confróntate a ti mismo hoy. ¿Tú crees que el Señor esté aquí? ¿Que el Espíritu Santo te ayude y se perfeccione en tu debilidad? ¿Tú crees que el Señor Jesucristo en realidad resucitó? ¿Y vendrá pronto? Esto es relacionado con los niños, lo sé, pero se está relacionando también con todos los creyentes, aunque también debemos enfatizar a nuestros pequeños y jóvenes, que probablemente por error, hermanos, hemos enseñado más el evangelio a los adultos y no a los pequeños. Pero chicos y pequeñitos, el Señor Jesucristo vino porque nosotros nacimos de nuestra madre contaminados de pecado y el pecado nos enemista de Dios. Es decir, chicos pequeños, todos al nacer,
Al nacer están contaminados de pecado y nadie puede ver a Dios contaminado de pecado. ¿Quién no tiene pecado? Nadie. Todos tienen pecado y todos van a morir. Y algún día se encontrarían con el Dios justo, amoroso pero justo. Y les diría, no puedes entrar a mi reino. Estás inundado de pecado. Entonces, ¿todos íbamos a ir al infierno? Todos, mis niños. Todos. Pero el Señor en su misericordia envió a su Hijo Jesús, escuchen bien, a su único Hijo amado, Jesús, inseparable de Él. Jesús se vistió como cualquiera de nosotros y se humilló a este mundo lleno de pecado. Vino y vivió una vida normal, con pobreza y con necesidades. Venció la tentación de Satanás en un sinnúmero de veces. Fue crucificado para pagar tu cuenta, mi niño, y la mía y la de todos. Una cuenta que tú y yo no podíamos pagar. Él vivió una vida santa para pagar nuestra cuenta. ¿Y sabes quién lo castigó, niños, jóvenes? ¿Sabes quién castigó a Jesús por nosotros? Su Padre. Su Padre fue quien lo puso en la cruz y quien desató toda su ira justa sobre Él para que tú y yo no la recibiéramos. ¿Y sabes qué pasó? Jesús murió porque la ira de Dios cayó sobre Él y los hombres le hicieron mucho daño. Pero ¿qué creen, mis niños? Jesús resucitó. Se apareció a 500 personas durante 40 días y estuvo entre ellos, comió, se sentó, les predicó y después subió a los cielos y dijo, hey, no les dejo huérfanos, ciertamente vengo en breve. Eso es el evangelio, amados. Que gente que nació en este mundo tenía su pase directo al infierno y tenemos un superhéroe, mis niños, Jesús. Jesús es nuestro superhéroe. Ese es el mensaje de la iglesia cristiana. Eso es lo que nosotros tenemos que perseguir día con día y darnos con eso. Pero diario vas a predicar a Jesús. No hay nada más hermoso y grande que Jesús. Si aún a ti se te hace aburrido escuchar de Jesús y quieres escuchar de Gedeón, de Moisés, de Adán, pues bueno, vete a una iglesia allá, dispensacionalista, judaica. Si quieres ir y pertenecer a la iglesia cristiana, lo siento mucho, tendrás que escuchar del Rey todos los días. Todos los días. Hermanos, ¿qué hace un niño diferente a los adultos? ¿Podrían abrir la puerta, hermanos, por favor? Esa es la palabra. Dependen del Señor. Dependen de Él. Por completo. Por completo, dependen de Él. Ellos no ven su maldad. Ellos no ven su incapacidad. Simplemente ven a Jesús. Ellos no ven. Hermanos, cuando predicamos a niños en los hospitales, que normalmente íbamos mucho a visitar y ahora un poco menos, pero todos los niños recibían el mensaje del evangelio. Ahora decimos, bueno, si de los niños es el reino de los cielos, entonces todos los bebés son salvos. No, hermanos, los que crecen no. Los que crecen tienen la necesidad de Jesús. Y los que mueren de bebés, como nuestro pequeño Elías o los pequeñitos, ¿qué pasa con ellos? Salvados por gracia del Señor. Cristo pagó por esos bebés que iban a morir siendo bebés y los que no necesitan ir al Señor Jesús. Necesitan por fuerza. El reino de los cielos es para los que no saben que están haciendo pecado. ¿Y sabes cuál es el problema? Que creo que todos nuestros bebés aquí, a excepción de la princesa, saben que pecan. 3 años saben que pecan. Saben que pecan. Saben cuando pegan, saben cuando celan, saben cuando toman algo que su mamá le dijo que no. Tienen conocimiento de pecado. ¿Y sabes qué? Necesitan de Jesús. Necesitan de Jesús. ¿Los niños necesitan salvación? Sí, hermanos. Los bebés, salvos por gracia. No por inocentes, porque están manchados de pecado también. Salvos por gracia. El Señor Jesús es majestuoso, soberano, salvador. Él no se le iba a ir ni un bebito que fuera a morir a temprana edad. Él los tiene ahí. Y lo que nos llena de gozo cuando vemos documentales de niños violentados, bebés que los avientan, los cortan. Hermanos, gloria a Dios, están con Jesús. Ay, alabado sea tu nombre, están con Jesús. Renata, mi Clarita, está con Jesús en sus brazos. Elías, hermanos, está con Jesús, mucho mejor que en los brazos nuestros. Está con Jesús. ¿Y sabes qué dice David? Que algún día los santos los vamos a ver. Otra vez. Eso dice la Escritura. Probablemente ya no será nuestro foco de atención, será Jesús. Pero ahí estaremos cantando alabanzas al Rey de Reyes. Pero el resto, hermanos, necesitan a Jesús. Por eso los padres van y traen a sus hijos a Jesús para que los bendiga. No saben de qué manera, pero saben que Él tiene poder. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Los bendijo. Jesús enseñaba
a los que necesitaban esa enseñanza. El Señor Jesucristo alimentaba a los que necesitaban alimento. El Señor Jesucristo sanaba a los que necesitaban ser sanados. Ahora bendice a los que necesitan bendición, a los que no dependen de ellos mismos, sino de sus padres, a los que necesitan de Jesús, hermanos. Entonces, fíjense bien, hermanos, que una persona que debe recibir el reino como un niño, esta idea de recibir y entrar está en la Biblia, ¿eh? De hecho, hay mucha contienda con esto porque dicen, no, tú no debes hacer nada. Jesús hace todo y tú eres un robot, un títere. No, hermanos. Jesús no hizo a su pueblo gente estúpida. No. El Señor Jesús salva y da un corazón y una conciencia. Como Adán y Eva la tenían, libre albedrío existe, sí existe, el original es Adán y Eva. Después la gente en la caída no tiene libre albedrío, no pueden elegir lo bueno y a Dios. Aún lo bueno que eligen es para su propio bien, no hay libre albedrío, pero una vez que Jesucristo es el Señor de tu vida, otra vez tienes libertad de conciencia. Por eso es que tú puedes elegir pecar o no pecar, ¿o no? O no me digas que no pude, es que el pecado, la carne es débil. Sí es débil, porque ya está vencida, porque ahora el Espíritu es tu amo y te puede decir, no lo hagas. De ti depende tu negligencia si caes, pero tú puedes sostenerte pensando en Jesús, sacudido ahí por su Padre en la cruz del Calvario. Ese es nuestro motor, hermanos. Y esas dos cosas aparecen en la Biblia, tanto que nosotros recibamos como entrar. Obviamente todo es por gracia, entendamos esto. En cuanto a la responsabilidad, ¿por qué entonces yo tengo que confiar, ir y hacer esto y aquello si es por gracia? Hermanos, entendamos, si no hubiera sido por Dios, nosotros no podríamos hacer nada. O sea, aun cuando es por gracia, nosotros respondemos, hermanos, porque es por gracia. Si el Señor no hubiera dado gracia salvadora, nosotros no podríamos hacer nada. A eso se refiere. Una vez que el Señor salva y paga, estamos listos para hacer la obra, hermanos. No estamos esperando sentados. Ya Dios hará. Todo es por gracia, ya Él lo hará. Claro, hermanos, que cuando lleguemos al cielo, aún aquellos que hayan hecho muchísimas obras de justicia que exaltaban a Jesús, todos se quitarán las coronas, los tesoros y los pondrán a los pies de Jesús y le dirán, Señor, si no hubiera sido por ti, yo no hubiera podido hacer nada. Eso es, hermanos. La salvación es del Señor, no te preocupes. Solo del Señor, tú no participas en nada, solo respondes al llamado. Es necesaria la obediencia, hermanos. Eso determina a la gente que salva. Una persona que dice que es cristiana porque recibió al Señor en su corazón, pero que no manifiesta obras, que no es obediente, nosotros podemos decir, no eres salvado ni de ti mismo. Primeramente el Señor nos salva ¿de qué, Tony? De nosotros mismos, del pecado, hermanos. De eso nos salva primero. No de que nos haga limpios y puros. Cuando decimos que somos hechos justos, no somos perfectos justos, no, justos por Cristo. Su justicia es imputada a nosotros. Su justicia, así como el pecado de Adán se nos dio imputado gratuito, la justicia de Cristo gratuitamente, ni tú ni yo la merecemos. Y sí, hermanos, entre más santos, más nos vamos a aborrecer y vamos a decir, qué vergüenza, Señor, voy a verte algún día, me salvaste, creo en ti, pero qué pena, Señor, todas mis obras sucias, mis pensamientos, mis mentiras, mis cosas ocultas, Señor, tú las ves. Oh, Padre, perdóname. Eso Él lo hace para un bien nuestro, para humillarnos y arrepentirnos y pedir perdón. Qué bendición, mi Señor, amados. Las bendiciones del reino de Dios, hermanos, se reciben como un regalo, gratuitamente. Pero nosotros sabemos que hemos entrado al reino, hermanos, cuando respondemos con fe y obediencia. Grábate eso, porque el internet está saturándose de un mensaje de las doctrinas de la gracia, pero sin obediencia. Se llama antinomianismo. Y es muy bonito, hermanos, porque te dice, tú no te preocupes, Cristo hará todo. Y continúas, Cristo hará todo. Es un tipo libertinaje con sana doctrina, muy loco y muy preciso, hermanos, y muy creíble. Cuídate. La fe va acompañada de la obediencia, hermanos. La obediencia es una manifestación, no es para salvación, escucha bien, porque justificado solo por fe. Una vez que eres justificado ya, justificado. Pero la santificación que también es del Señor se ve manifiesta en tu vida por tu obediencia. Por tu obediencia. No hay obediencia, arrepiéntete y cree en el Señor Jesús.
Pero peco en lo mismo y peco y peco y peco. Hermano, no te has arrepentido. Entonces Dios no me ha dado gracia. Si yo te estoy diciendo arrepiéntete, es que el Señor está derramando gracia para que te arrepientas. Si no, estarías en otro lugar, lejos de la predicación del Evangelio. Porque el poder no está en ti. El poder está en el Evangelio de Dios. Y el Evangelio es quién es Jesús y todo lo que Él ha hecho, hermanos. Así que si tú tienes oído, si has escuchado quién es Jesús, lo que Él ha hecho, tienes mucho porcentaje de tu salvación. ¿Por qué? Porque no depende de ti, sino depende de Él. Dice el apóstol Pablo a los Romanos, no depende del que quiere o del que corre, sino del que tiene Él, ¿qué? Misericordia. Ay, Padre, gracias. Lo más seguro, hermanos, que si estamos aquí, nos veremos en el cielo. Pero aún en la iglesia podría haber algún Judas, claro, siempre los hay. Y también nos ayudan. Recibir el reino, hermanos, como un niño, como un regalo, hermanos. Y cuando hablamos de entrar aparentemente como un adulto, es cuando creemos y no creemos, cuando bendecimos y maldecimos, cuando tenemos duda de orar, por eso no oramos tanto. Hermanos, eso es muy notorio en las familias. Mucho se ve en las familias. Debemos recordar, hay un amado pastor del que he aprendido yo mucho. Y nos recuerda algunas cosas, hermanos, que yo les voy a recordar hoy, para terminar ya casi. Hermanos, nosotros debemos de traer a nuestros hijos a Jesús, pero no únicamente a nuestros hijos, sino a nosotros mismos. Porque estamos hablando de aquellos que son como niños, según el Señor Jesús. Pero en especial con nuestros hijos debemos recordar que ellos son un regalo que Dios creó. ¿Quién hizo a tus hijos? ¿Tú? Dios lo hizo ¿para qué? ¿Te das cuenta qué espeso es el pecado? Que sí lo hizo Él, pero ¿qué? ¿Es casualidad? ¿Es porque quería que tuviéramos esta familia tan pintoresca, bonita, cada uno con sus cosas? No, hermanos, hay un propósito ahí. Dios lo puso en ti para que tú recuerdes que Él lo creó. Vamos a ver algunos ejemplos. Salmo 139, versículo 9, hermanos. Les ruego que tengan paciencia y que este domingo puedan recibir lo más que puedan de las cosas del reino como un niño, hermanos. Salmo 139, 9. Dice, voy a leer desde el 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? El Señor todo lo sabe. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y hablare en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asiría tu diestra. Hermanos, somos de Él y Él nos conoce y el Señor nos hizo, Él conoce perfectamente a quién nos dio. Recordamos en el Salmo 127, hojas atrás, 127:3, que son un regalo, hermanos, de Dios para nosotros, inmerecido. Un regalo para servirles, hermano. Un regalo para servirles, para amarlos, para sacar, hermanos, lo mejor de nuestros años para hablarles de Jesús. Esa es la mayor abundancia que podemos darles. 127:3 dice, hermanos, he aquí, herencia de Dios son los hijos. ¿Qué más? Cosa de gran estima del fruto del vientre. Herencia suya. ¿Por qué tengo los hijos que tengo? Porque Dios te los heredó con un propósito, son un regalo. Él te lo dio como un regalo. Mira lo que dice el versículo 4 del 27 también otra vez. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Son un regalo, hermanos. Son una bendición los hijos. No creas que me estoy yendo al contexto de idolatrarles y eso, hermanos, no. Sino que entendamos el por qué, quiénes son y para qué los tengo. ¿Sabes por qué el Señor nos los ha dado, hermanos? Para instruirlos en el camino de verdad cuando somos cristianos. ¿Sí sabías para qué? Para que se los devolvamos algún día. Y le digamos, aquí está tu herencia, Señor. Han creído en ti. Desgasté mis días, mi garganta, mis sueños por predicarles el evangelio. Les enseñé a orar. Les enseñé acerca de la doctrina bíblica, Señor. Entregué mi vida por ellos, Dios, les serví.
Padre, confié en ti. Aunque estaban rebeldes, decían lo suyo, no me oían, yo sabía que tu palabra jamás vuelve a ti vacía. Señor, les mostré a Cristo en mi vida. Se los vamos a devolver. Mira qué dice Proverbio 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instrúyelo en su camino. ¿De qué manera a nosotros nos ha instruido Dios? ¿Y con qué? Con su palabra. ¿Y quién es el camino? Jesús es el camino. Aunque yo no puedo adjudicar como tal aquí refiriéndose a Jesús, porque camino viene con C minúscula. En todas las traducciones podemos entender que el único camino, ¿quién es? Instrúyelo en Jesús. Instrúyelo en Jesús. Pero es que no cambia mi hija. No cambia mi hijo. Es que cuando sea grande no se va a apartar. Es la seguridad, hermanos. Es la seguridad. Mira Efesios 6:4, lo vuelve a decir el Señor a través del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, hermanos. Dice el 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Wow, es una práctica que nos gusta mucho, hermanos. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Escucha, disciplina no siempre es golpe. ¿O los deportistas disciplinados están golpeados? Hermanos, es recordatorio. Jesús murió por ti. Jesús te ama aún cuando hoy pecaste, ¿sabes? Jesús murió por ti aún que sabía que hoy no creías en Él. ¿Sabes que Jesús entregó por completo su cuerpo para ser sacrificado por su Padre? Jesús te ama. Es en eso, hermanos, amonestación amorosa. Porque si tú quisieras educar a tu hijo como Dios te educa a ti, sería muy distinto. Pero a veces somos más ejecutores con maldad de lo que Dios hace con nosotros, hermanos. Dios nos libre de tratarnos como nosotros en ocasiones tratamos a nuestros hijos. Dios nos libre, hermanos. Hermanos, ¿qué es lo que quiere decir el Señor? Que enseñemos a nuestros hijos porque ellos no saben todo esto. Ellos no saben. Creemos y nos da coraje, hermanos, que aquí manifiesten el pecado delante de los demás. Porque no nos gusta, hermanos, que los demás sepan que nuestros hijos son pecadores. ¡Hola! Buenos días, nuestros hijos son pecadores, pero tú eres más. Y si a ti el Señor te salvó, también a ellos los va a salvar. Más inocentes, menos hipócritas. Porque si tú y yo nos comportáramos como nos comportamos detrás de la puerta, habláramos como hablamos detrás de la puerta, hiciéramos lo que hacemos detrás de la puerta, hermanos, obtendríamos el perdón más rápido. Pero somos hipócritas. Y los niños no, hermanos. Los niños son tal cual son. Ellos se pelean y luego se contentan. Nosotros nos peleamos y el orgullo dura un rato en salir hasta que Dios nos humilla. Hermanos, nuestros hijos tienen más posibilidad porque reciben el reino como debe de ser. Ellos necesitan ser enseñados. Miren 2 de Timoteo 3:15. ¿Recuerdan ese pasaje? Segunda de Timoteo 3:15. Dice el versículo 14 para que entren en el contexto. Pablo a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Persiste tú en lo que has aprendido. ¿Cómo aprendió? Escuchen, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Su madre y su abuela, hermanos, Loida y Eunice, le enseñaban la escritura. El Señor Jesús aquí no dice, y cocinabas muy bien y le dabas de comer a los santos y hacías muy bien la labor de servidor. No, hermanos, Timoteo es un hombre de Dios. Y él era un hombre de Dios, ¿sabes por qué? Porque le enseñaban las escrituras. Y te aseguro que Timoteo no siempre fue un niño adulto. Él era un niño para vivir como niño, no un niño para vivir como adulto, como militar. Claro, hermanos, con una disciplina constante, porque el mundo está lleno de espinas para ellos. ¿Es opción, hermanos, educar a nuestros hijos en el temor de Dios? En amor, bíblicamente no es opción. Mira Deuteronomio capítulo 6.
Y guarda ahí esos textos, hermanos. Hoy mi intención no es ponerte en la silla de los acusados, al contrario. Es que salgamos de aquí, hermanos, habiendo recibido el reino en verdad, la palabra de Dios, y ser edificados y comenzar de nuevo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 8. Bueno, te tengo que leer desde antes. Dice desde el 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre los ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, en las puertas. ¿Qué? ¿Cada cuánto? Nuestra hora, hermanos, de los diáconos y pastores, diaria en la noche, 1 horita. Pero bueno, para que no se cansen, hermanos, lunes, martes y jueves, ¿ok? No, dice todos los días, a todas horas, en cada instante, bajo cualquier circunstancia, aun cuando se poncha la llanta, aun cuando te tropezaste, aun cuando no hay comida, aun cuando sí hay, en todo momento hablarles del Señor. Y la corrección va de esta manera: no hagas eso. ¿Por qué no? Porque a Jesús no le gusta que lo hagas y Él es el Señor. No, porque yo te dije que no. O mira, porque eres así, me avergonzaste a mí. O mira, porque hiciste esto, hablaste de esa manera. ¿Qué van a pensar de mí? Esto es legalismo, es una locura y no sirve de nada. Porque el Señor Jesucristo no lo hace así. Porque al Señor Jesucristo no le agrada así. Porque el Señor Jesucristo dice que no. Nuestros hijos están llenos de envidia, hermanos. De celos, de contienda, de murmuración. Claro, es que son pecadores, nacidos en cuna, desde que están en tu vientre, mamá. Son pecadores. Todo el mundo lo debe de saber, todos los cristianos lo debemos de saber. Ahora, ¿qué hacemos? Jesús, el antídoto, hermanos. Sacar con la pala toda la suciedad para después ir llenando de tierra limpia, hermanos. Y yo te pregunto hoy algo, y discúlpenme, hermanos, si tienen testigos aquí que puedan acusarles unos a otros. Lo hago para la gloria de Dios y por tu propio bien, a eso me llamó el Señor, aunque te molestes. En realidad, hermano, hermana, ¿tú cantas con tus hijos todos los días? ¿Adoras con ellos? ¿Abres la Biblia 3, 4 veces al día? ¿Tienes versículos anotados en la pared para que los memoricen? ¿Se levantan en su primera tarea antes de tender cama, lavarse los dientes, oren, lean un texto? Con gozo, no con castigo. ¿Y tu texto? No. Lee un texto. Ándale, vamos. ¿Intentas vencer tu carácter, mal genio? Esas cosas, hermanos. Tenemos el tiempito para evitar que el cansancio y las distracciones y mi tiempo y la televisión se hagan a un lado para yo entender que lo más importante que tenemos en casa después de nuestro matrimonio son nuestros pequeños hijos, y que yo sé ir a Jesús, mi esposa sabe ir a Jesús, mi esposo sabe ir a Jesús, pero mis hijos no. Mis hijos no saben. Tengo que llevarlos yo. Y la responsabilidad es tuya, no del pastor, hermanos. Es tuya, es tuya. Es tuya. No esperes resultados rápidos, pero espera el resultado, porque Jesús es fiel y su palabra es fiel. Y tiene poder, hermanos, y Él hará. El que comenzó la obra la terminará. El Señor ya lo hizo. Es culpa nuestra, hermanos. ¿En verdad hacemos esto nosotros? Sería bueno. Y tú, hermano, puedes dar un pellizco a tu esposa y tu esposa a ti. Híjole, Señor, perdónanos. ¿Cantas con ellos? Perdónenme, hermanos, lo tengo que decir. ¿Cantas, adoras, alabas, le hablas de Jesús? ¿Le enseñas a adorar? ¿Le enseñas a cantar o gana la vergüenza? ¿Le enseñas a hablar del evangelio? ¿Le enseñas a tener fe cuando hay problemas? ¿Le enseñas a amar al prójimo hablándoles, dándoles un tratado? ¿O estás en silencio como si fueras un cristiano de domingo? Es importante porque ellos verán qué hacemos, hermanos. ¿Los enseñas en amor? ¿Les das amor? No el amor del mundo, que el amor del mundo es sobreprotector como el de la gallina. No, el amor de, ve hijo, sé valiente, el Señor es contigo, ve y perdona, ve y evangeliza, toma, ve y ora, arrodíllense hijos y oremos. ¿Eso haces? Hay mucha diferencia entre el amor del mundo y el amor de Dios, hermanos. ¿Les enseñas a servir, hermanos? ¿Les enseñas a servir en la iglesia, en un lugar que no es suyo como tal? Porque su casa lo harán, pero aquí les enseñas a servir. ¿Les enseñas a amar a la iglesia, a los hermanos, sobre todas las cosas, hermanos, después de la familia?
La iglesia es lo máximo, no hay nada más grande y glorioso que la iglesia. Es lo más hermoso que hay. Soportemos hasta que el Señor nos llame. Es nuestra iglesia. No hablo de este lugar, de la iglesia de Cristo, hermanos. ¿Les enseñas a ver a Cristo como lo más importante de sus vidas? ¿Les enseñas a ver la iglesia como lo más glorioso y lo más importante de su vida? ¿Ven un sentido coherente en tu vida acerca de la idolatría del mundo? ¿O no te importa que anden en el mundo en su manera de hablar, su manera de vestir, su manera de relacionarse, de tener amistades mundanas y esas cosas? Recuerda que Santiago 4:4 dice, todo amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿Lo has creído, hermano? ¿O qué te afana más? Recordemos 1 Samuel capítulo 2, sacerdote Elí, voy a parafrasear, sacerdote Elí, hermanos, tiene sus hijos están en desobediencia, porque Elí no es el máximo sacerdote, hermanos, está equivocándose y no confía en el Señor como tal, no teme a Dios como tal. El Señor les castiga de una manera horrible, hermanos, tenemos que leer, vamos a ir ahí. 1 Samuel capítulo 2. Dice el versículo 27, 1 Samuel capítulo 2. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Qué no he estado contigo? Dice Dios. Versículo 29 dice, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo te mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Dice el versículo 32, hermanos, híjole, no alcanzo a ver. Verás tú, adelante, 32. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Y ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los suyos que yo corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y será señal de dolor. El último versículo de este capítulo, hermanos, dice, y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Como nosotros, hermanos, bendecidos por Jesús, nos entregó lo mejor que hay. ¿Qué uso le damos a nuestro cristianismo? ¿Qué tanto confiamos? Estamos como Él, hermanos, que vemos a nuestros hijos haciendo las cosas del mundo y decimos, pobrecitos, ay, déjalos que lo hagan. No, hermanos, no es igual que el mundo. Tienes la oportunidad de llevarlos a Jesús mientras estén en tu casa, mientras estén pequeños, mientras confíen. Porque una vez que crezcan, hermanos, no podremos hacerlo. ¿El Señor castigará a un cristiano por dejar que sus hijos estén en el mundo? Sí, hermanos. Sí lo hace. Por su propio bien. ¿Sabes para qué? Para después de un tiempo que nos equivocamos y no fuimos diligentes, romper los huesos de nuestros hijos y llevarlos a sus pies. Para eso, hermanos, lo hace. Hermanos, es importante. ¿Por qué estoy hablando todo esto? ¿Me salí del contexto? No. No le impidas a tus hijos ir a Jesús. Les podemos impedir a Jesús cuando les hablamos de Jesús, pero no ven a Jesús en nosotros. Les podemos impedir ir a Jesús, hermanos, cuando les hablamos de paz y no la tenemos. Les podemos hablar de Jesús, hermanos, e impedirles ir cuando ellos nos ven hablar de servir y no servimos. Les impedimos, hermanos, ir a Jesús cuando nosotros no les enseñamos a cantar alabanzas con toda su voz, sin vergüenza alguna, hermanos. Les impedimos ir a Jesús, hermanos, cuando no los incentivamos y no los impulsamos a amar a Dios y a su iglesia. Les impedimos también, hermanos, cuando ellos no responden a nuestras órdenes y nosotros callamos. Si
Si nosotros creemos en la palabra y recibimos hoy, hermanos, la palabra de Dios, tenemos que entender, aunque por el momento no den un fruto temprano, hermanos, lo darán. Pero ¿sabes qué es lo importante? Aunque ellos no van a responder de inmediato, sí responderán, pero ellos ven y escuchan las verdades que ven y escuchan de ti. ¿Cristo existe? Veo a mi papá para ver si existe. ¿Cristo existe? Veo a mi mamá para ver si existe. La oración es escuchada, pues veo a mis padres a ver si están orando con fe. El Señor está en la Escritura. Pues bueno, veo a mi papá que lo estoy haciendo. Si ellos no ven de nosotros nada, hermanos, no puedes asegurar que tus hijos estén recibiendo el reino como un niño. Pero si ellos ven que servimos, que nos abandonamos a nosotros mismos, que buscamos, hermanos, el amor de Dios, manifestándolo a los demás, si nos abandonamos y servimos y nos entregamos y dejamos a un lado la vida introvertida, hermanos, la falta de servicio, el miedo por evangelizar, por leer, por orar, las cosas cambian. Hay alguien que dice, en tu predicación va a ser creída cuando la vean que la vives. Por eso, hermanos, el Señor nos invita a no impedirles ir. De hecho, el Señor se molesta mucho porque son suyos. Amemos a nuestros hijos, no con el amor del mundo que todo lo complace. Les decía el viernes pasado, hermanos, si a unos nos interesa más comprarle una chamarrita para el frío, su medicina para la calentura, para su gripita, para su estomaguito, sus vitaminas, sus 3 comiditas, pero no les damos a Jesús más que eso, estamos fracasando. Estamos fracasando, hermanos. Si aún nos gana nuestro cansancio, hermanos, aún una gripa, aún cualquier cosa, no nos ven leyendo, no nos ven de rodillas orando, no nos ven alabando, ¿cómo quieres que ellos lo hagan? O que lleguen a hacerlo. No ofrezcas a tus hijos a los ídolos. No los mezcles con el mundo, no seas tolerante a que amen el mundo. Por eso, hermanos, aquí hablamos acerca de las cosas que a Jesús no le agradan, que obviamente para los jóvenes y los niños, adolescentes, pues no es agradable. Pues no, porque están saturados de pecado, hermanos. Pero tenemos que enseñarles, hablarles, hermanos, de ellos, como si en realidad Jesús fuera el todo de nuestras vidas, más que nuestro trabajo, más que nuestra vida, nuestra familia y todo lo que hay. No hay opción. Amarás al Señor con todo tu corazón. Aunque no estamos bajo la ley, hermanos, los cristianos la cumplimos por gracia. Y tenemos que buscar eso, hermanos. No impidamos a nuestros hijos ir a Jesús por un mal testimonio, porque no vean a Jesús en nosotros. No los ofrezcamos a los ídolos, hermanos. ¿A qué ídolos? A los ídolos de la falta de un modelo bíblico en tu vida. A los ídolos de la falta de servicio, a los ídolos del amor, a la entrega, hermanos. No los entregues a los ídolos con la hipocresía, con la pereza, con una vida introvertida sin anunciar al Salvador. Entrégalos a Cristo, entrégalos a servir con la iglesia, entrégalos a orar, entrégalos a alabar, a adorarle, a amar y a leer la Biblia y a confiar en ella. Déjalos ir a Jesús, no se los impidas. Vive solo, escucha bien. Y escuchen bien los que van a ser papás algún tiempo. Espero en el Señor Jesucristo que este consejo nunca se les olvide. Pequeños hermanitos, niños y jóvenes, vive cuando tengas hijos solo para ir detrás de Cristo y enseñarle a tus hijos a caminar en pos de Él. Vive día tras día para la gloria de Dios y apártate de lo que tanto te gusta del mundo. Hazlo. Refleja a Cristo, si no tus hijos no lo ven. Deja el mundo de lo que puedan ver, tus hijos, tu casa, tu familia. Llevémoslos a Jesús y no les impidamos, hermanos, pues es Él el todo que ellos necesitan. Amén. Oremos al Señor que nos ayude.